Sobre finales de septiembre de este año, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, estuvo en nuestra ciudad, aquí en Bahía Blanca, y según publicaron medios locales, adjuntándolos, ¿no?, con fotos, él participó de una mesa de intercambio de información entre la justicia federal y la provincial para discutir los criterios de política criminal y compartir información relativa a las investigaciones en curso sobre narcotráfico. Así lo informaron medios locales, decíamos, pero para ahondar sobre esta cuestión estamos en comunicación telefónica con el doctor José Luis Ares. Él es profesor adjunto por concurso de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional del Sur y además fue juez penal en nuestra ciudad. Actualmente es socio honorario de la Red de Jueces Penales Bonaerenses y aparte hace poquitos días escribió un escrito crítico, ¿no?, sobre esta reunión que publicamos en nuestro portal El Ágora Digital, y hoy nos comunicamos con él justamente para poder charlar sobre esto y que nos explique bien de qué van sus críticas. Doctor Ares, buenas tardes, gracias por esta nueva comunicación. Juan Iguarino lo saluda desde Radio Nacional Bahía Blanca. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, un gusto. Decíamos que sobre finales de septiembre, ¿no?, veíamos estas imágenes del procurador llegando a nuestra ciudad, un poco espectaculares, ¿no?, en una reunión de tantos magistrados, estuvo reunido con fiscales, con jueces, en esto que decíamos que fue una mesa de intercambio de información sobre narcotráfico. En principio uno pensaría que está bien, que puede llegar a dudar si no hay un poco de marketing político quizá en la forma en la que se presentó esta situación en los medios, pero digo, ¿no?, porque no pareciera ser más que una parte del trabajo habitual de los magistrados. Pero usted ha sido bastante crítico sobre la situación. Es un tema complejo quizá para quien no ha estudiado Derecho, así que tratemos de ir por partes. Digo, en primer lugar, usted critica, y lo ha criticado en este programa, en otras notas, la desfederalización del delito de narcotráfico, que me parece que es algo que tenemos que tratar antes de ir al nudo central del asunto. No sé si le parece, así que Sí, cómo no. le pido que empecemos por esto. Sí, tradicionalmente el tema de los delitos relacionados con los estupefacientes pertenecían a la competencia de la justicia federal. Uh-huh. Solo que, digamos, el argumento es que afecta a la salud pública, pero en realidad el argumento es que, bueno, que puede, digamos, trascender distintas provincias y demás, lo cual es relativo porque también con ese criterio tendría que ser federal. No sé, la piratería del asfalto, un secuestro que puede producirse en una ciudad y llevarse a otra. Pero más allá de eso, tradicionalmente perteneció a la justicia federal. En 2005, a instancia del entonces gobernador Solá, se impulsó una reforma a la ley de estupefacientes, que es una ley nacional de carácter penal, diciendo que las provincias podían ocuparse de algunos delitos, sacando una ley adhiriendo a esa normativa que desfederalizaba algunos delitos, no los más graves, que siguen en manos de la justicia federal, sino los que tienen que ver con la tenencia, la tenencia para consumo, que ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema, la tenencia simple, la tenencia para comercialización, la comercialización minorista, etc. Todos esos delitos que son de menor entidad, de mediana también, porque hay algunos delitos que son competencia de la justicia federal. Bueno, la provincia de Buenos Aires, entonces ese mismo año 2005, adhirió a esto y se quedó con esos delitos. Estaba especificado que tenía que venir con presupuesto, porque evidentemente si uno amplía la competencia va a tener más procesos, sí, con lo cual tendría que nombrar más fiscales y va a tener más presos. Bueno, esos fondos nunca llegaron, ¿no? Como suele ocurrir, nunca llegaron. Entonces la provincia de Buenos Aires se encontró con que hoy alrededor del 14% de los presos que tiene son por temas de droga. Tampoco tenemos al Chapo Guzmán ahí preso, ¿verdad? Claro. Y bueno, y un montón de causas, tareas así, que hay fiscalías especializadas para el tema droga. Ahora, esta reunión a que aludías, en realidad es en cumplimiento de una ley que creo que es del año 19, ajá, quizá todo esto se interrumpió por la pandemia, donde se modifica la ley nacional esta de estupefacientes y se dice que tiene que haber una mesa de intercambio entre la justicia federal y los provinciales, que hasta donde sé hay solo 8 provincias que adhirieron a la desfederalización, ¿verdad?
Entonces, la mesa está. Ahora, lo que yo planteaba ahí es que, en realidad, primero, el momento, porque fue justo, los medios incluso aludían al crimen del narco conocido como mendocino, y entonces tenía toda ese tufillo de golpe de efecto, de puesta en escena, ¿verdad? Esta reunión que se produjo en los tribunales provinciales, en Estomba, pero donde concurrieron todos los jueces y fiscales de la provincia, no todos, pero unos cuantos, de la provincia y de la justicia federal. Bien, y ahí es que usted trae a colación la contraposición en que hay entre la figura del juez instructor y la de el juez de garantías. Claro. Le pido que explique esto, que Bueno. de vuelta son cuestiones por ahí muy técnicas, muy específicas del derecho, y usted, si no recuerdo mal y si no lo he interpretado mal, más de una vez se ha pronunciado a favor, ¿no?, del viraje hacia el juez de garantías, ¿verdad? Sí, claro. El sistema acusatorio en realidad rige en todo el país actualmente, salvo en la justicia federal. Ahí, digamos, en realidad estamos un viejo código del año 91, en la época de Menem, que es este código que prevé la figura del juez instructor, o sea, del juez investigador, que tiene que hacer una cosa sumamente difícil, casi imposible, que es ser investigador, que es una actividad agresiva, y controlar la garantía a la vez. A ver, para que se entienda esto, cuando usted dice el investigador que tiene una actividad agresiva, digo, heurísticamente tiene que buscar la comisión de un delito, pero por el otro lado tendría que tener la imparcialidad y la calidad de ser justo que uno le atribuye a un juez. Claro, debe investigar, pero también entonces en esa investigación va a ordenar allanamientos, detenciones, etcétera, etcétera, y va a tomar prueba, que eso es lo más grave, va a producir prueba. Y el fiscal en esos sistemas aparece deslucido, porque es como la quinta rueda, ¿no? Digamos, después le dan para que haga la requisitoria o la acusación, etcétera, pero todo el material lo junta el juez instructor. Ese código, que ya nació viejo, porque estaba basado en viejos códigos cordobeses y demás, ese código nacional que todavía rige en casi todo el país, excepto en el norte, tenía esta figura de juez instructor, que es una figura que aparece en 1808 en Europa con el Código Napoleón. Es algo que se está dejando de lado en todo el mundo, y además la Constitución nos marca un sistema acusatorio adversarial. ¿Qué quiere decir eso? Un juez de garantías que controla a quien investiga, que es el fiscal. O sea, el fiscal investiga, y cuando tiene que tomar alguna decisión que pueda afectar una garantía, como por ejemplo la detención de una persona, o el allanamiento de un domicilio, etcétera, o la interceptación, por ejemplo, pinchar los teléfonos para hablar, o la interceptación de correspondencia de los correos electrónicos, o los WhatsApp, lo que fuere, tiene que pedir la autorización al juez de garantías. Entonces, ese sistema donde cada uno hace lo suyo, ¿sí? Un fiscal investiga y un juez controla esa investigación para que no se afecten garantías, para que se controle la regularidad de los actos, ¿verdad? Y entonces, el problema que tenemos acá es que esta ley dice, bueno, deben reunirse los fiscales y jueces. Entonces, claro, los jueces federales es razonable, porque todavía, lamentablemente, no está en marcha el código que ya está aprobado, una cosa muy curiosa, está aprobado un código federal del 2014, pero rige solo para el norte del país, y algunas de las partes, que son las de medidas de coerción, quedarían por tierra con la famosa doctrina, que nunca fue doctrina Irursun, ¿no? Por eso todos estuvieron de acuerdo con eso, eso sí rige para todo el país. Entonces es todo muy confuso. De manera que, bueno, pero el juez, además, el juez federal puede delegar la investigación en los fiscales, ¿no? Como ocurre en algunos casos. Generalmente cuando no le gusta, la delega. Cuando le gusta o tiene interés en la investigación, o por la razón que fuere, se queda. Ahora, el juez de garantía no puede formar esta mesa de la provincia. ¿Por qué? Porque los jueces de garantía, como decía, son jueces imparciales. No pueden mezclarse en la investigación, no pueden establecer técnicas de investigación, estrategias de investigación. No tienen la causa, no tienen la investigación la tiene el fiscal. Claro. Entonces, esto lo que voy, digamos, el tema es que, si bien la mesa está bien, pues, digamos, plausible, yo creo que en realidad tendría que darse aunque no existiera esta norma, porque el hecho de que
fiscales provinciales y federales se junten y se pasen información y dialoguen, che, tenemos esta investigación, pero esto puede dar con el narco tal, me parece razonable, no habría que hacer ninguna formalidad de mesa. Incluso fíjate que la Corte Nacional, sí, en el caso Arriola, cuando remite a Basterrica, dice que nunca se pudo probar, esto que muchos repiten, que persiguiendo al consumidor o al minorista llegamos a los popes. Generalmente no se llega, en algún momento esto se corta, porque la persona cuando la agarran, obviamente no por seguridad, por miedo, etcétera, no refiere quiénes le proveen o quiénes son los grandes capos, ¿no? Por eso es que no hay muchos grandes capos detenidos. Claro, sí, exactamente, son los menos, se detiene el perejil, como exacto, se suele... que son fungibles, ¿no? Por eso de nosotros desde la red de jueces penales hemos producido un documento que está, invito al que se interese en este tema a entrar a la página reddejueces.com, donde están una serie de documentos, y entre ellos está este documento donde propiciamos la vuelta a que esto, o sea, que la provincia de Buenos Aires le devuelva la competencia, derogando esa ley provincial, de que devuelva la competencia a la justicia federal. O sea, esto sería una atribución de la legislatura bonaerense a través de una ley provincial. Exacto, porque esta ley, lo que hace, la ley nacional, lo que hizo en su momento, es decir, bueno, las provincias que adhieran, le pasamos el paquete de los delitos menores y medianos. Entonces yo creo, por eso digo que creo tener el dato de que son 8 provincias solamente que adhirieron a esto, ¿verdad? Entonces, tranquilamente la provincia mañana puede decir, mire, la verdad que esto no dio resultado, no ha habido, digamos, no es que terminamos con el narcotráfico en la provincia, ni mucho menos, y no estamos llenando de presos y de causa, vuelva a la justicia federal, que tiene más recursos. Bien, bien. No quiero ser redundante, pero por la dificultad que tiene el tema, y por el hecho de que a veces con cuestiones de derecho pasa que quienes no hemos estudiado derecho, a veces algunas cuestiones nos parecen tecnicismos o detalles, pero me parece que en el derecho, si bien no es una ciencia exacta, a veces pasa como en la matemática. A uno le puede parecer un detalle si pone el paréntesis antes del multiplicador, etcétera, pero cambia el sentido de la ecuación. Yo le pregunto si acá esta reunión, en esto que de vuelta, para quien no entiende derecho, puede parecer un tecnicismo o un detalle que un juez de garantías participe junto a fiscales de este tipo de reuniones, si no se desnaturaliza el espíritu de la ley que le da el lugar a la función del juez de garantías. Claro, porque lo que dice la ley, dice que deben ser los jueces, con las causas que investigan los jueces provinciales que tengan a su cargo investigaciones por drogas. Y los jueces nuestros, los de garantía, no tienen a cargo las investigaciones por drogas. Eso está puesto para una provincia que pueda tener la figura de juez instructor, que yo creo que ahora ya no debe haber ninguna. Pero bueno, de manera que, como yo citaba en el artículo ese a Bertolino, el maestro Bertolino, digamos que fue el coautor del Código Procesal de la provincia, que dice, el juez de garantías no es un juez de la causa, es un juez para la causa. Es decir, es un juez que interviene cuando lo llaman. Si no lo llama nadie, no interviene. Puede pasar toda una investigación donde el juez de garantía no intervenga. Cuando hay algún planteo de nulidad, pedido de sobreseimiento o un allanamiento, una detención, ahí interviene el juez de garantía. Entonces el juez de garantía en una reunión donde están los fiscales pasándose figuritas para combatir el narcotráfico no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Es más, no solo los jueces de garantía, los camalistas, que son camalistas de garantías, tampoco tienen que hacer. Y mucho menos los jueces de juicio, que en este caso tengo entendido que no los invitaron correctamente. Los jueces de juicio tampoco, porque viene el juicio, yo no conozco la causa, me viene la causa y si hay prueba voy a condenar y si no hay prueba voy a absolver. Bien. ¿Y usted por qué cree que Contegrand avaló esta mesa que, en sus palabras, y cito un fragmento de su escrito, podríamos decir que se llega a transgredir disposiciones constitucionales y legales? Digo, Contegrand esto lo sabe, no es una cuestión de ignorancia, me imagino. Supongo que sí, no sé tampoco quién cursó las investigaciones, las invitaciones, no sé quién cursó las invitaciones para que, digamos, para que concurran. De hecho, creo que había una jueza de garantía solamente presente. Así
así que probablemente otros habrán entendido, otros u otras habrán entendido que no les correspondía estar presentes. Sí, había algunos jueces de Cámara y de juicio sí me han comentado que no han sido invitados. Bien. O por lo menos los jueces correccionales, no consulté con los jueces criminales. Pero digamos, me parece muy, como síntesis yo diría, sí, está bien la mesa que se reúna periódicamente y que estén los fiscales, y los fiscales manifiesten, los fiscales cambien información, diseñen pautas de política persecutoria, y quizá los jueces federales de instrucción, que no sé si se quedan con las causas de droga o mayoritariamente las delegan, no sé, eso habría que averiguar ahí en ese fuero. Bien, bien. Clarísimo, doctor. No sé si quiere agregar algún otro concepto o aclaración. No, era eso, no era una cosa muy extraordinaria, pero también aproveché ahí a hablar un poco de esta propuesta de la desfederalización, que por lo menos nadie está dispuesto a hacerse cargo de eso, ¿no? O sea, parece como que estuviéramos mejor de los mundos. O sea, tenemos las cárceles hacinadas desde hace muchísimos años y cada vez peor, y encima nos quedamos con un 14% más o menos de presos de droga que podríamos no tenerlos. Sí, y sigue creciendo el narcotráfico, esto también hay que decirlo, se mete adentro a los perejiles, como decíamos hoy, pero el narcotráfico sigue avanzando. Por supuesto, con toda esta parafernalia que hacía la ministra de Seguridad del gobierno anterior, con algún golpe grande como de las bobinas, qué sé yo, que ha habido y que siempre hay, pero finalmente, por ejemplo, el consumo de cocaína viene subiendo siempre. Es decir, si se consume, algunos autores calculan que es un 10% la droga y creo que digamos es un número generoso, la droga que se secuestra. Ajá. Quiere decir que cuando alguien secuestra 1 kilo de cocaína y sale en la prensa, mirá, qué procedimiento, secuestraron 1 kilo de cocaína, pasaron 9 por atrás. Claro, sí. Porque además este tema de la droga, yo no soy un especialista, pero algo he leído, en general los expertos dicen que la única manera es atacar los circuitos financieros, todo ese dinero que se blanquea en los paraísos fiscales, claro, y demás, y entra en la economía en blanco, digámosle así, ¿no? Todo lo demás, si usted rompe un búnker del Gran Buenos Aires, sí, al otro día va a haber otro a 2 cuadras, claro, y si detiene a 2 soldaditos, al otro día va a haber 4 soldaditos. O sea que para usted esta ordenanza que se ha aprobado por unanimidad en nuestra ciudad en 2018, si no recuerdo, los llamados buzones antinarco, no va a ayudar a resolver el problema del narcotráfico en la ciudad. Bueno, yo creo que no. Me han consultado una vez, qué sé yo, si la persona, hace una denuncia anónima y eso genera una investigación y por ahí se llega a que en un lugar venden droga, pero no habría que analizar estadísticamente cómo veníamos antes y cómo vinimos luego que se impusiera esta disposición, ¿no? Pero, insisto, por eso el artículo de la red de jueces decía algo así como, a ver, sí, lo tengo por ahí, pero no lo encuentro nada, pero deteniendo narcocomerciantes de droga, no se combate el narcotráfico, una cosa así era el título de ese artículo que, insisto, pueden encontrar en la página de Jueces Penales. Bien, sí, estoy justo buscándolo. Deteniéndose microvendedores no se ataca al narcotráfico. Ese es el título. Y sabe que me hace acordar a una cita que hace el periodista Emilio Ruchansky en El cohete a la luna, un artículo que ya tiene varios meses, se llama El cogollero gris, se refiere a Mauricio del Cero en forma muy crítica. Y una de las cosas que dice, y se lo cito textual, dice: lo notable del caso es el interés del cogollero gris en desarticular
particular el negocio de la venta de flores caseras dispensadas en frasco de mermeladas o de café. Y cita, un negocio en términos de rentabilidad bastante significativo, según le informó a un medio de Coronel Suárez en febrero de 2019. Bueno, escuchándole a usted atentamente antes, por más significativo que sean esto, venta de frascos de mermelada llenas de flores de marihuana, cuando hablamos de dinero del narco estamos hablando de otras magnitudes, me imagino. Sí, bueno, también hay toda la problemática con las plantas, pero bueno, insisto en que eso no soy especialista, pero digamos, a veces se habla de las plantas y está este tema de macho y hembra, sí. Y por ahí pesan, dice, hay tanta, y pesan los troncos de la planta, claro, o sea, sí. Hay mucho disparate con eso también, ¿no? Y mucho marketing, me parece. Coincido plenamente, doctor. Le agradezco por esta comunicación. No, por favor. Siempre un gusto conversar con usted. Saludos. Igualmente, muchas gracias, que siga bien. Hasta luego.